Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando esta mañana de trabajo, jueves 17 de junio del 2021. Bueno, lo de Seguro Sucre vamos a tratar ahora. Está ya en nuestros estudios el asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización. También haremos un contacto con la doctora María Laura Patiño y el ex asambleísta Raúl Tello. Luego está lo del Consejo Metropolitano. Claro, casi a las 2 semanas, 14 días de la resolución tomada, el Consejo, el Tribunal Contencioso Electoral, dice que los papeles enviados no están en orden o por lo menos no están estructurados como lo han dicho. Y eso depende de la Secretaría del Municipio, secretaría propuesta por el señor doctor Yunda. Y entonces, si es que el alargue es la estrategia, alguien le tiene que poner un tiempo al alargue. Es como en el fútbol, ¿no es cierto? O sea, algún tiempo a detener, porque después podrán volver a decir que falta algún documento y no. Y los jueces tienen que resolver, a lo mejor en contra de lo que muchos quisieran, pero tienen que resolver. No es posible que el contencioso también se sume a esto del alargue. Y bueno, el señor presidente Guillermo Lasso decreta la liquidación de Seguro Sucre. Y esa liquidación tiene algunas interrogantes, ¿no es cierto? Si hay una evaluación general de lo que ha pasado, si es que es un pase de hoja y aquí nos olvidamos incluso lo que no se cumplió en el terremoto de Manabí. Estábamos recordando hace un momento y buscando, ojalá encontremos alguna de las denuncias hechas contra el señor representante en esa época, Diego Guzmán, y lo que había pasado en Seguro Sucre. Hay reaseguros de las Fuerzas Armadas, hay una serie de cosas que vale la pena tenerlas en cuenta para que esta idea del señor presidente de la República de que se liquide Seguro Sucre, que era uno de los activos del Banco del Pacífico, hay que decirlo, pero que ahora, al mismo tiempo que el Banco del Pacífico, aunque ahora vuelva al Banco Central, hay que buscar ese espacio, cómo liquidar, cómo no encontrar en eso, en ese espacio de liquidación, el encubrir lo que ha pasado en esa compañía estatal. Nuevamente saludar al señor y periodista, al señor asambleísta Fernando Villavicencio. Fernando, bienvenido, buenos días. Hola, Francisco. Bueno, tenemos dos temas ahí. El tema de la liquidación, que muchos saludan y dicen esto hace una apertura para que el Estado en general contrate, le quite el monopolio, digamos, contrate con las aseguradoras, ojalá en un concurso público que se vea, pero al mismo tiempo deja esa sombra de qué ha pasado en estos últimos años con Seguro Sucre. ¿Cuál, no solo desde el punto de vista del periodista de investigación, sino ahora ya del asambleísta fiscalizador, cuál es la primera lectura de la liquidación? Bienvenido, Fernando, buenos días. Buenos días, nos habíamos adelantado cuando aprobamos hace pocos días el plan de trabajo de la Comisión de Fiscalización y por consenso, por unanimidad, incluir el tema de seguros, no específicamente Seguro Sucre, sino la contratación de seguros y reaseguros en el Ecuador, que va un poco más allá. Y claro, ahora nos encontramos con la ejecución de una decisión anunciada por el presidente Guillermo Lasso de liquidar esta aseguradora pública que proviene de un proceso de incautación. Eso también es muy importante. Sí. Es decir, aquí hay dos momentos. El momento A, que está en investigación en la Comisión de Fiscalización, es qué pasó con las empresas incautadas. Es decir, de dónde viene Seguro Sucre, de dónde viene Seguros Rocafuerte, porque también hubo una fusión, fusión por absorción. Rocafuerte acabó absorbida por Seguro Sucre. Ese proceso nadie ha investigado. Bueno, nosotros hemos hilvanado unos verbos y sustantivos por ahí como periodistas, pero hace falta mucho porque había un nivel de opacidad terrible y una veda a la información. Ese es el primer momento que
está en la agenda de investigación de la Comisión de Fiscalización, Francisco. El segundo momento es que la mejor forma, lo que ha pasado siempre en nuestros paisitos, es que cuando no puedes curar la rabia tienes que matar al perro. Y eso no puede suceder nuevamente. Es decir, claro, las competencias de Seguro Sucre, me refiero a los que competían, a los que se sentían afectados, hoy deben estar felices. Deben estar contentos, claro. Por supuesto, aplaudiendo, es decir, un ratito. Tampoco vamos a salir del monopolio estatal a privilegiar a los otros grupos que están felices y que ya demostraron lo que podían hacer. Exactamente. Claro. O sea, aquí que ni se sientan alegres los unos ni los otros. Y por eso es que ayer he pedido formalmente, entiendo que ya les llegará hoy la comunicación al presidente Guillermo Lasso y a las autoridades de Seguro Sucre y a las instituciones que controlan a Seguro Sucre para que nos remitan toda la información de los casos que han sido investigados, auditados y que han sido motivos de conflicto y de reclamo. Aquí no va a pasar esto, ¿no? No vamos a llevar un tráiler en un puente de 3 metros y rompiendo el... No, vamos a hacer de la forma más transparente un proceso de investigación en los dos momentos que estoy contando. Primero, ¿qué pasó con las empresas incautadas? Sucre y Rocafuerte son parte de esas empresas. Y el segundo momento, a partir de la operación ya estatal de las dos compañías de seguros, luego de este monopolio público y de una decisión de Carondelet, que los que la tomaron tienen que explicarla en el plano jurídico y ético. Ahí hubo una resolución desde Carondelet al mejor estilo de alguna dictadura de viejo cuño, de que todos los contratos del sector público sean adjudicados directamente a Seguro Sucre y con nombre y apellido, sin ninguna claro, sin ninguna, o sea, rompiendo toda la normativa. Eso también tiene que ser investigado. Y lo final, yo le invoco al presidente Lasso, que es un poco al revés. Si hay la decisión de liquidar, lo que tiene que hacerse primero es una auditoría integral a la operación, primero de incautación, luego a la absorción de Rocafuerte y luego a la operación de Seguro Sucre y los reaseguros. Porque lo más grave, Francisco, es cómo Seguro Sucre fue como la plataforma, ¿sí?, para asegurar los contratos, ¿sí?, de seguros, pero siempre estaban vinculados de forma silente a grandes brokers que manejaban las reaseguradoras, y ahí estaba el gran negocio. Y justo eso es lo que se juzga y se encuentra en los Estados Unidos. Exactamente. Esas son las motivaciones que dan para el juicio, entre otros. Uno de los casos. Claro. Y ahí es importante. Mira, yo no he traído el día de hoy, pero te voy a hacer llegar. Hay una comunicación de la justicia de los Estados Unidos que remite a la Procuraduría del Ecuador con nombres y apellidos, y le pide la justicia de Estados Unidos a la Procuraduría que investigue 4 nombres, entre ellos los del señor Rivas, ¿sí?, que está siendo procesado en los Estados Unidos. Pero hay 4 nombres. Entonces, el procurador remite esa comunicación a la Fiscalía General del Estado. Pero resulta que los que están siendo investigados en los Estados Unidos no están siendo investigados aquí en el Ecuador. Me refiero al señor Rivas, entre otros. Bueno, y luego hay un gran gurú, ¿sí?, un broker poderosísimo en este país, que también tiene que ser investigado como parte. Bueno, si el gobierno no lo quiere hacer, la Comisión de Fiscalización lo va a hacer. Por eso, para concluir esta primera, importante, ¿sí? Por supuesto, estamos pidiendo que nos remitan la información a la Comisión de Fiscalización. No puede, reitero, muerto el perro, muerta la rabia, esa es la prehistoria de este país. Sí, vamos al revés. Y claro, voy a saludar entonces a la doctora María Laura Patiño. María Laura, bienvenida, buenos días. Está también ya con nosotros el exasambleísta Raúl Tello, a quien saludamos, un gusto saludarle. Pero María Laura, del análisis y de lo que nos puntualiza ya Fernando, vemos por dónde puede avanzar
una investigación, pero desde la especialización, no solo del tema de liquidación, del todo este manejo jurídico que se puede dar alrededor de estas empresas, se puede cerrar sin antes hacer lo que ha dicho Fernando Villavicencio, una auditoría general y especialmente esas auditorías, por lo menos de los casos denunciados a lo largo de estos 12 años, por lo menos, que ha pasado con Seguro Sucre. Además, se debe liquidar, es conveniente que, digamos, un banco, o ahora era del Banco del Pacífico, y como nos recuerda Fernando, es resultado de, hasta ahora, la crisis financiera, ¿no? María Laura, bienvenida, buenos días. Buenos días, Francisco. Me alegra mucho estar en compañía aquí de Fernando, un viejo amigo de Asambleísta Tello, un gusto. Gracias por la invitación. Creo que es muy, muy oportuno el comentar y el conversar sobre lo que sucede con el caso de Seguro Sucre ahora que han tomado la decisión de liquidarlo. Y creo que empiezo diciendo primero que coincido con la idea de que no es buen negocio para el Estado muchas veces manejar empresas que son mucho más de naturaleza privada desde la perspectiva de eficiencia y efectividad. Peor cuando estamos hablando de empresas que aparentemente habrían sido hasta utilizadas para otro tipo de fines. Se habrían utilizado este tipo de empresas que el Estado llegó a tener casi en forma accidental, como vehículos de propósito especial para fines que no necesariamente eran de servicio al público, de generar ingresos al Estado que fueran suficientes para incluso cubrir la propia operatividad de las empresas, sino que le están generando incluso problemas tanto de tipo económico, pero sobre todo, como estamos viendo en el caso de Seguro Sucre que se está tratando hoy, hasta de tipo reputacional, que pueden generar problemas que van mucho más allá de la mera quiebra de una empresa, porque básicamente le están afectando al Estado, a la reputación del gobierno del Ecuador, que ha permitido de alguna manera la operación de este tipo de empresas. El caso de Seguro Sucre es, podríamos decir, un caso insignia, porque hemos visto los escándalos que se han generado alrededor de Seguro Sucre, y no es uno, son múltiples escándalos que vienen prácticamente desde el mismo momento en que en forma muy extraña se rompió el grupo financiero Banco del Pacífico, que consolidaba las empresas financieras bajo supervisión bancaria, bajo supervisión financiera en general. Se recomienda, las mejores prácticas internacionales recomiendan sostener consolidados los grupos financieros, ¿no? Y realizar algo que se llama una supervisión consolidada, porque eso es justamente lo que facilita y evita que se desvíen recursos o se maneje indebidamente o incluso se ponga en peligro la estabilidad de las instituciones financieras. Esto se hizo contracorriente. ¿Cómo llegó Seguro Sucre a la CFN, que es el origen del tema? Se hizo incluso contracorriente, porque en el año 2011 se hizo una reforma legal basada en parte de la misma consulta popular del 2011, donde se ordenó que se rompan los grupos financieros. De esta manera, tanto Seguro Sucre como Val Pacífico, que está igualmente bajo control de la CFN, terminaron pasando a la CFN de una manera bastante, podríamos decir, bastante irregular. No necesariamente transparente e irregular. Pasaron a la CFN tanto Val Pacífico como Seguro Sucre, y luego incluso las acciones del Banco del Pacífico fueron transferidas de una manera también sin ni siquiera pagarle al Banco Central, que era el dueño del Banco del Pacífico. Y de ahí, dentro de la CFN, se deshace el grupo financiero contra las mejores prácticas de supervisión financiera y quedan separadas tanto Seguro Sucre como Val Pacífico y se convierten en vehículos de la CFN. Y luego, con la movida que nuevamente hicieron en mayo del 2017, se le devuelve ya no las acciones del Banco del Pacífico, sino las acciones de la CFN al Banco Central, y se habría de alguna manera constituido el grupo financiero más importante o más grande en el Ecuador, que sería el Grupo Financiero Banco Central, algo que no tiene mucho sentido, porque estamos hablando de que debajo del Banco Central está la CFN, y debajo de la CFN está Seguro Sucre, Val Pacífico, Banco del Pacífico. Ahora, con la reforma legal reciente que se hizo, se devuelve la racionalidad a los procesos de supervisión financiera
y se vuelve a constituir grupos financieros justamente para evitar que la información financiera de estas empresas que funcionan aliadas, asociadas, como filiales, como subsidiarias, se vuelva opaca. Y recién a partir de ese momento se vuelve a generar el concepto, se vuelve a generar el concepto de supervisión financiera consolidada, que es el concepto que se usa. Es con el que se debería hacer. Perdón, María Laura. Con el que debería haberse aplicado. Claro. Entonces la liquidación así per se. Claro, un decreto ejecutivo. Ahora, vamos a lo de la liquidación. Sí, pero antes de eso yo quería, antes de ir a eso de la liquidación, María Laura, quería saludar nuevamente al ex asambleísta Raúl Tello, porque él también hacía un seguimiento de esto y valdría la pena saber hasta dónde llegaron y cómo quedó el caso. Bienvenido, Raúl, buenos días. Buenos días, muchas gracias, Francisco. Un saludo a quienes comparten el panel, a la doctora María Laura Patiño y al asambleísta Fernando Villavicencio. A ver, en primer lugar, yo debo de expresar de que hay que estar vigilantes de qué es lo que va ocurriendo en el país con determinadas instituciones, y en este caso con determinadas empresas de carácter público que están en manos del Estado ecuatoriano. Cuidado, se utiliza el argumento de que las empresas o las instituciones no han sido bien manejadas en la perspectiva de ir a privatizarlas por privatizarlas o por beneficiar a determinados grupos. Cuidado, se utiliza el mismo argumento que se está utilizando con Seguro Sucre, también con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y con otras instituciones o empresas. Yo creo que si utilizamos ese argumento, pues terminemos privatizando también el Ejecutivo. Bueno, pero a nadie se le ha ocurrido privatizar el Seguro Social y eso está, este caso, pero ¿no? Eso está prohibido. Sí. Además, liquidar asambleísta, ex asambleísta, usted sabe que no podemos. En este caso está bien que usted ponga y diga, es posible que alguien más, como lo acaba de decir también el asambleísta Villavicencio, se esté frotando las manos por el pastel que queda que va a dejar de usar. Pero lo que no se puede usar, y eso le preguntaba hasta dónde llegaron, lo que no se puede usar es una empresa pública que además fue producto, María Laura decía de una incautación, o creo que Fernando decía de una incautación. No, eso pasó como parte de la recuperación financiera de la crisis. Y claro, y las dos se fusionaron, decía. Entonces, claro, si los mezclamos, perdemos la perspectiva, señor asambleísta Tello. El correísmo utilizó una práctica común, armar estructuras en la perspectiva fundamentalmente de poder desde allí impulsar procesos de corrupción tan profundos como los que han sucedido en Seguro Sucre. Y es obvio que en este caso fue una cuestión no de carácter coyuntural, sino una cuestión bien pensada y planificada. Por ello es que inclusive el presidente Correa tomó la decisión de ¿qué? De que todas las instituciones públicas tenían que asegurar sus bienes con Seguro Sucre, prácticamente un monopolio. Un monopolio dirigido precisamente a que esos jugosos recursos se vayan ¿a dónde? Se vayan a los reaseguros, así de simple, así de sencillo. Y el negociado estaba en los reaseguros, porque si un poco analizamos nosotros y decimos, bueno, no importa que tal o cual institución haya asegurado algo con una empresa que corresponde al Estado, en este caso Seguro Sucre, podríamos decir no pasa nada, no, pero el negocio y los negociados estuvieron precisamente ¿qué? En los reaseguros. En la Comisión de Participación Ciudadana y yo como presidente investigamos un caso en particular y fue la contratación de seguros por parte del DIES y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con Seguro Sucre en un proceso absolutamente viciado, en un proceso en donde se establecieron determinados mecanismos para esa contratación y determinados parámetros
que luego el propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en la perspectiva de contratar con Seguro Sucre, no cumplió. Se trata de los seguros que tienen que ver con el desgravamen de los afiliados. Y en este caso no únicamente se afectaba al Estado ecuatoriano, sino que se afectaba de manera directa a los afiliados. Se intentó contratar una póliza por $94 millones, 13 millones más alta la oferta que la siguiente que le seguía. Y lo que se estaba contratando con Seguro Sucre, que le estaba debiendo al Seguro Social un monto de $62 millones. Y dentro de las normas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se había establecido que no se podía contratar con quienes tengan morosidad con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sin embargo, de esos $62 millones de deuda que tenía Seguro Sucre, no se consideró para tratar de hacer esa contratación por $94 millones. Claro, pero ahí hay una cosa, había la orden del presidente Correa. Pero, no, fue en la época ya de Lenín Moreno. Claro, me refiero a cuando estaba ya actuando todo el esquema. Pero la intención del presidente Lasso es la siguiente, él nos dice la idea que tiene él para liquidar. Hoy en la tarde suscribí un decreto ordenando a la Corporación Financiera Nacional, quien es la única accionista de Seguro Sucre o la principal accionista de Seguro Sucre, que lleva a cabo un proceso ordenado de liquidación. ¿Por qué? Porque Seguro Sucre ha sido un foco de corrupción de los últimos 14 años, de los últimos 2 gobiernos. Por lo tanto, no podemos continuar con este proceso de una compañía de seguros que alrededor de la cual hay actos de corrupción que inclusive están siendo castigados en el estado de la Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún compromiso con nadie. Yo no he ordenado el nombramiento de ningún gerente ni administrador de Seguro Sucre, porque mejor es no contaminarse, ordenar la liquidación ordenada y decirle a todas las instituciones públicas y empresas públicas que contraten seguros a través de procesos competitivos, a través de procesos transparentes, que lo conozcan toda la ciudadanía y que se enfoquen fundamentalmente en valorar a la compañía reaseguradora, porque las compañías de seguro del Ecuador tienen capitales muy pequeños y los riesgos al asegurar bienes del Estado son riesgos muy altos y por lo tanto ese patrimonio no cubre esos riesgos. Hay que asegurarse con, perdón la redundancia, con las compañías de reaseguro globales, que sean empresas grandes que en el momento de un siniestro puedan asumir su responsabilidad frente al Estado ecuatoriano. Y claro, y para no olvidarnos lo que nos recordaba primero el ex asambleísta Raúl Tello, los reaseguros del seguro de desgravamen en el IES, 90 y pico de millones de dólares, una deuda pendiente de 62. El ex asambleísta también, el doctor Leonardo Viteri, nos decía en el 2019 lo siguiente. ¿Dónde está la plata de los seguros que tenían obligación los hospitales y todas las instituciones públicas de estar aseguradas? ¿Dónde está la plata de siniestro total de Seguro Sucre hacia las instituciones de salud de Manaví? ¿Dónde están esos recursos? Bueno, Fernando, un primer recuerdo desde la Comisión de Participación Ciudadana que hacía este seguimiento y que por una cosa llegó a ver este cruce de cuentas, digamos, con la Seguridad Social. Si solamente se liquida, como dice el señor presidente, una liquidación ordenada, me parece que está pendiente hacer primero esta auditoría, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Cómo ejecutar este decreto o suspender el decreto para que tenga un cronograma? Ya le preguntaremos a María Laura de cómo ella ve que se puede ir a esa liquidación.
Yo quisiera entender que esa liquidación ordenada incluye un proceso de auditoría. Debería ser así, ¿sí? Porque de lo contrario, ¿cómo vamos a identificar las responsabilidades, montos reales, pasivos, etcétera? Lo que también queda claro para los ecuatorianos en el tema de la contratación de seguros, la operación de las aseguradoras, cuando me refiero a empresas incautadas, me refiero exactamente a Seguros Rocafuerte. Es decir, no podemos hoy hablar de Sucre sin o excluyendo a Seguros Rocafuerte, que fue incautado, entiendo, al Grupo Isaías. Nada puede quedar colgado. También deja esto en evidencia la enorme impunidad y el silencio de todas las instituciones, de todas. Ninguno está hablando de que existe un informe. Es decir, aquí la Asamblea se pasó 14 años por la galleta. La Asamblea no investigó, jamás. El ex legislador Tello dice que ha investigado un casito, pero nadie sabe. O sea, no hay ningún documento conclusivo, un informe que haya sido judicializado. No, es decir, aquí hay una responsabilidad y corresponsabilidad de los organismos de control. Hoy mismo en la Contraloría General del Estado nos hemos encontrado con una serie de glosas y muchas glosas por la contratación de Seguro Sucre. Claro. Eso, recién esta comisión de fiscalización, no sé, que ya destapamos del congelador, ¿sí? Ahora ya no es la congeladora, recién estamos investigando. Yo no sé qué hicieron los legisladores anteriores, qué hizo la Contraloría, qué hizo la Fiscalía General del Estado. Bueno, sí sé, porque el compadre político, socio de Diego Guzmán era el fiscal de entonces, Carlos Vaca Mancheno, pues los dos tenían un informe con responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado por la operación de la Comisión 30S. Es decir, yo quiero entender que en la decisión del presidente Guillermo Lasso de esta liquidación ordenada, y cuando escucho la palabra ordenada, quiero entender que ahí, en ese orden, existe la posibilidad, la necesidad, la obligación de auditar el proceso previo de Sucre y Rocafuerte, luego la operación conjunta y ahora, este momento, ¿quiénes son? Lo que está pasando, el informe de la Florida, que sí conozco, ¿sí? Ahí en ese informe hay sapos, lagartijas, serpientes y hasta dinosaurios. ¿Sí? Nosotros vamos a investigar. Es decir, no podemos liquidar algo, no podemos enterrar algo sin al menos haber llorado por el muerto. Vean, cuando alguien muere, toditos andan atrás del testamento. Al menos cuando el muerto no sirva para nada. Aquí parece que el testamento lo han quemado, Fernando, porque se han gastado antes la herencia. Pero el contralor Celi decía lo siguiente, el contralor subrogante, sobre esto de la quema. La Contraloría y la Fiscalía han puesto a buen recaudo la información que sostiene los procesos en el país. ¿Qué entenderemos por buen recaudo entonces, Fernando? Bueno, buen recaudo de estar hecho cenizas. Porque aquí tengo el informe que ha escandalizado ayer. Entiendo que ya se ha ido hasta la Contralora subrogante asustada. Textualmente, con su firma y rúbrica, entiendo que no le tembló la mano, nos dice que una gran cantidad, y el término es tan laxo y preocupante, una muy buena cantidad de glosas desvanecidas. Hasta el 2015. Una buena cantidad de glosas desvanecidas no le podemos entregar, señor Villavicencio, porque se quemaron pero todititito. Entonces, ¿qué dijo el señor Celi? Efectivamente, el señor Celi dijo, vean, no se preocupen muchachos, toda la información que se ha quemado está respaldada en la nube, pero esa nube parece la nube de Silvio Rodríguez, o sea, tan esotérica, tan alta esa nube, no. Lo que nos ha dicho la Contralora subrogante, que entiendo ya se fue, es que hasta antes del 2015 no había nada digitalizado. O sea, por Dios, tanto empleado, tanta tecnología, para venirnos ahora con el cuento de que no estaba nada digitalizado hasta el 2015. Y claro, del 2015 para acá, el resto se quemó. ¿Se dan cuenta el paisito en el que estamos viviendo?
Y yo le pregunto a los ex legisladores, ¿qué hicieron? Al ex legislador de Pastaza, ¿qué hicieron? O sea, a mí me da pena de este país, de los organismos de control. En 15 días hemos sacudido este país en la Comisión de Fiscalización. En 15 días. O sea, realmente me asusta. Entonces yo también, justo estoy camino a la Asamblea, tengo que ir allá, porque vamos a revisar los informes digitalizados, los pocos que nos han mandado de Contraloría, y le voy a pedir a la fiscal general que intervenga. Pero además, porque, perdón, no es solo el tema de haber... Aquí se ha judicializado a las personas que llevaron una molotov y lanzaron la molotov al edificio de la Contraloría. Lo que nos dice el informe que está aquí, que es enorme, es que grupos especializados de delincuentes con predeterminación, alevosía y harto combustible subieron hasta el quinto piso, sacaron de los archivadores los informes de desvanecimiento de glosas y le prendieron fuego. Y esto que es tan grave, mira, yo le pregunto a algún abogado serio de este país si una glosa confirmada, porque no estamos hablando de predeterminada, si una glosa confirmada se puede desvanecer. No, eso es un delito. Claro. Por eso quemaron las evidencias del delito. ¿Y sabes tú cuál glosa, una de las tantas confirmadas, desvaneció la Contraloría? No la de Celi, la de Polit. ¿Sabes cuál? La de Galo Chiriboga Zambrano por 9 millones. No. Una glosa confirmada por la compra de combustibles a la compañía Glencore. Glosa del año 2009 por $9 millones que está aquí. Mira, confirmar la glosa. Y aquí está el documento donde desvanecen. ¿Y sabes cuándo desvanecen la glosa del ex fiscal? 3 días antes de que le nombre fiscal el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Porque con una glosa confirmada el señor no podía ser fiscal. Es decir, que todo lo actuado por el fiscal general, ex fiscal, Galo Alfredo Chiriboga Zambrano, pariente, tío Galito, le decía Fabricio, es nulo. ¿Qué hizo la Asamblea anterior para investigar eso? ¿Qué hizo usted, señor Tello, para investigar eso? Nada. Y ahí entonces, María Laura, si volvemos a esto, que se ve, lo que acaba de decir Fernando es una estructura. Y claro, con una estructura, unas mayorías avasalladoras, se usaron, como ha dicho también el ex asambleísta Tello, se usaron estas estructuras, esto que fue consecuencia de la crisis bancaria. Ahí parece tener razón el primo Delgado, ya sabían para qué querían manejar esas cosas. María Laura, volviendo a Seguro Sucre, teniendo en cuenta lo que ha pasado en la Contraloría, ¿qué debemos hacer? Porque deberá llamar, no sé, la Asamblea al superintendente de compañías, a los superintendentes de bancos. Alguien tiene que responder por este relajo bien organizado, María Laura, perdón, siempre te cambio la letra. Hablando de Contraloría. Creo que hay que recalcar lo que Fernando acaba de comentar. Estamos hablando de que hemos vivido durante muchísimos años bajo una institucionalidad de encubrimiento. Y si estamos hablando de que debe empezarse a limpiar toda esa estructura, no puede ser que en este caso el Seguro Sucre se vaya a enterrar el muerto sin autopsia. Yo agrego la palabra autopsia. ¿Qué se puede entender? ¿Qué sucede si al muerto se le quema, como se quemaron los archivos de la Contraloría, y se vuelve ceniza, se le crema? Simplemente no quedan las huellas de lo que había habido, de las razones por las que murió. Entonces, en el caso del Seguro Sucre, es más grave aún, dada la lista de casos de escándalo y de corrupción que han sido denunciados a lo largo de los años. Solo para mencionar el que acaba de mencionar el señor Tello, los múltiples, los casos de estos de la contratación de reaseguros generaron incluso una reacción de autoridades del Reino Unido que prohibieron que se use, que las reaseguradoras inglesas
contraten seguros, contraten con aseguradoras ecuatorianas. Exacto, no, las aseguradoras ecuatorianas quedaron prohibidas de contratar con reaseguradoras inglesas en lo que tenía que ver con activos del sector público. O sea, hubo alguna escándalo a nivel internacional que aquí en el Ecuador ni siquiera ha sido suficientemente conocido. Parte del problema tiene que ver con las autoridades de control, que primero, ese es otro de los elementos irregulares en este caso, que las compañías de seguros eran supervisadas por la Superintendencia de Bancos hasta que se hizo la reforma de legal, creo que es en el 2013 a 2014. A partir del 2014 se pasa el control de las compañías de seguros a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Entonces, la primera cosa que aquí tenemos es dos autoridades de control que han estado a lo largo de este periodo y ninguna de las dos ha respondido apropiadamente desde la perspectiva de asegurar que esas compañías de seguro estén ahí para cumplir su función de una manera estable y que no sirvan meramente como vehículos para delinquir, porque aparentemente de lo que hemos visto se usa, el primer escándalo que yo recuerdo tiene que ver con el señor Mantilla, uno de los gerentes o brokers que manejaba justamente negocios de seguros. El segundo tema tiene que ver con el asunto de los reaseguros vinculados a los seguros de desgravamen que contratan justamente para el IES. El tercero que la gente se ha olvidado tiene que ver justo con el seguro que se había contratado cuando hubo el primer siniestro de Coca-Cola Sinclair, cuando se desplomó y hasta hubo muertos y heridos que estalló el túnel. No se llegaron ni siquiera. Se dañó el túnel y no sabíamos cuántos se mueron, sí. Y claro, el costo de reparación de ese primer accidente que hubo en Coca-Cola costó como $900 millones y terminó el Estado pagando y nadie explicó qué pasó con los seguros que supuestamente habían sido contratados por orden del gobierno. Obviamente tenía que haber sido Seguro Sucre o Seguro Rocafuerte. Se entendía que los seguros de Select estaban contratados con Seguro Sucre, pero de ese tema tampoco se ha hablado. Luego viene el tema de las inversiones en bonos vía Westwood, Panamá y Madison Asset LLC, que tampoco se aclaró, que se vio que se había usado el mismo, ahora con lo de la ISPOL se conoce que el mismo mecanismo que usaron con Seguro Sucre se utilizó en el caso de la ISPOL probablemente. Y luego siguen múltiples casos donde es evidente que como diríamos, este privilegio para que se contrate solo con Seguro Sucre estaba dando espacios para una cantidad de actividades irregulares que no eran de la naturaleza del negocio de la compañía de seguros, sino eran para otro tipo de fines. Entonces, es imposible, o sea, son contundentes los argumentos para mandar a liquidar, pero ahí viene la diferenciación. Si estamos hablando de una liquidación ordenada, como dice el decreto, pero también esta es una liquidación voluntaria. Es muy diferente una liquidación ordenada por la autoridad que una liquidación voluntaria, porque una liquidación voluntaria permite justamente que se pongan de acuerdo los socios y que básicamente disuelvan la compañía sin mayor escrutinio de lo que ha venido sucediendo. Pero ahí hay una repregunta, María Laura. El decreto, y una cosa que se comienza a discutir es, el decreto, exacto, es voluntaria, y el señor presidente decreta eso. No debió nacer del directorio de la oficina, o sea, por lo tanto, este rato del Banco Central resultaría, porque tanta vuelta que se han dado para devolverle después de haber hecho negocios al Banco Central, algo que nunca le pagaron, que liquidaron con esos bonos que eran más de $1.000 millones, que desaparecieron, ahora le devuelven después de haber hecho estos negocios. ¿El decreto es viable desde ese punto de vista o tienen que tomar las medidas las autoridades que están a cargo, María Laura? Ahí hay un tema todavía más polémico, porque lo que yo decía, desbarataron el grupo financiero y Seguro Sucre está directamente bajo la Corporación Financiera Nacional. Entonces, el decreto ejecutivo puede ser polémico y cuestionable la legalidad de ese decreto ejecutivo, porque el ejecutivo lo que hace es nombrar los miembros del directorio de la CFN, incluido el presidente. Entonces, de una u otra manera, la forma como el ejecutivo puede influir ahí es a través de los miembros del directorio. Entonces, aquí yo hubiera entendido un decreto que sugiera la liquidación de Seguro Sucre a los miembros del directorio de la CFN. Que son los que deben tomar la decisión de ordenar la liquidación, porque Seguro Sucre es una subsidiaria actualmente a la fecha ya no tiene que ver con el Banco del Pacífico, sino que depende directamente de la CFN. Entonces, aquí viene un segundo punto.
La primera cosa es, me hace falta a mí una liquidación. Si es voluntaria, perfecto, pero en el decreto debía haberse incluido, primero, además de lo de la sugerencia, debió haberse incluido la necesidad de una auditoría forénsica, el tipo de auditoría que sería equivalente a una autopsia, donde se haga el análisis de todos estos elementos que efectivamente dan base como para pensar que es más conveniente desde el punto de vista de interés del Estado que se liquide a que se la mantenga viva para evitar que se siga repitiendo estos hechos. Pero no es correcto que algo que es de interés público sea simple y sencillamente enterrado, cremado y se haga humo. Sí, o sea, esto necesita explicaciones de un proceso ordenado de auditoría forense. María Laura, yo quisiera que, por ejemplo, nos comente el ex asambleísta Raúl Tello, ¿qué pasó al fin? ¿En qué quedaron este seguimiento? Por lo menos en la vía de lo que fue el seguro de desgravamen con la seguridad social. ¿Y qué otros delitos encontraron? ¿En qué terminó? ¿Hubo informe o no, señor ex asambleísta Raúl Tello? Bueno, un poco para responderle al asambleísta Villavicencio. Primero, en este caso en particular, se suspendió esa contratación, no se realizó esa contratación. Seguros Sucre procedió al pago de $22 millones de la deuda que mantenía con el Seguro Social, y obviamente esa contratación no se realizó. Por otra parte, yo no creo que se pueda comparar la Asamblea Nacional del 2013 al 2017 con 100 asambleístas correístas y otros aliados, o la Asamblea Nacional del 2017 al 2021 con 70 asambleístas correístas que tenían el control absolutamente de todas las comisiones, la presidencia de la Comisión de Fiscalización y otras, y que permitieron algunas cuestiones inadmisibles, como por ejemplo el juicio político del ex vicepresidente de la República, que se quedó bajo las alfombras, por ejemplo. Y le respondo al asambleísta Villavicencio cuando dice, ¿qué hicimos? El juicio político a Gustavo Yali al Consejo de la Judicatura, impulsado por este legislador, que no dieron paso. El juicio político a Cristian Cruz, precisamente por el tema de la seguridad social. Sí, que se quedó en la Comisión de Fiscalización y que se quedó allí para el archivo. Y dentro de eso, llevamos adelante procesos políticos como el de José Tuárez y el Consejo de Participación Ciudadana, 3 vocales que fueron destituidos, la ex ministra de Salud, el ex procurador general de la Nación. Yo participé como interpelante asambleísta Villavicencio. Sí, y claro, no teníamos el control de la Comisión de Fiscalización. El control de la Comisión de Fiscalización estaba en manos de quienes operaron ese estado de impunidad durante 12 años. Durante 12 años. Y tenían el control no únicamente de eso, tenían el control de los organismos de control, tenían el control absolutamente de todo. Estamos viviendo ahora una nueva realidad, e inclusive con un nuevo gobierno que facilita las cosas, e inclusive también, asambleísta Villavicencio, con una nueva normativa dentro del legislativo, pues, que ahora ya los procesos de control político no se quedan en la Comisión de Fiscalización, sino que van al Pleno de la Asamblea Nacional, cosa que antes no ocurría. O no nos acordamos, la Asamblea del 2013 al 2017, ¿cuántos proyectos de ley de iniciativa de los legisladores procesó? Ninguno, porque tenían el control total. Entonces, no podemos comparar la Asamblea actual con las asambleas en donde que había control total del país y de ahí vale la pena, entonces vale la pena, asambleísta Villavicencio, puntualizar estas dos cosas. Yo sé que usted tiene que salir, pero esta cosa que es muy trascendente. Primero, había una estructura montada que se la va haciendo con los años, 12 años, 14 años de ahí la han hecho. Pero también lo que usted mismo nos ha recordado, o sea, un fiscal, 2 fiscales, un contralor, el subrogante, aupados, más una asamblea que, como nos recuerda el asambleísta Tello, bloqueada también por esas mayorías, o qué más. A ver. Yo nunca fui asambleísta. Ya. Ahora soy asambleísta. Ex asambleísta Tello. Y casi los únicos procesos judicializados grandes de lucha contra la corrupción han nacido de mi pluma. Yo nunca tuve la inmunidad que usted tuvo. Nunca. Yo fui perseguido. Y desde la clandestinidad escribimos los mayores
expedientes periodísticos como Arroz Verde, Refinería del Pacífico. Es decir, el argumento, porque es un argumento triste, de que la Comisión de Fiscalización estaba en otras manos, de que no había esto. Ser legislador de la República es representar el más alto poder de la patria. Y no es excusa decir que como en la comisión teníamos mayoría, lo que tenían que haber hecho los legisladores valientes y honestos es con su firma y rúbrica llevar a la fiscalía. Investigar solitos como investigamos nosotros. Yo no necesité ninguna comisión. De alguna manera, ¿quién está investigando ahí ahora en la Comisión de Fiscalización? Es este legislador con el apoyo de los demás. Y en el caso de la Contraloría, déjeme decirle, yo ayer he revelado, y eso también estoy investigando, cómo en el pasado, y espero que no ahora, estas estructuras delictivas que se reproducen en las provincias, provincias, porque el informe que nos envía la Contralora subrogante señala que los principales delitos, que los principales IRPs de la Contraloría General del Estado están dedicados a los gobiernos autónomos descentralizados. Prefecturas como la provincia de Pastaza. ¿Verdad, señor Tello? Usted sabe muy bien lo que pasa en Pastaza. ¿Qué hizo usted, señor Tello, si hay 2 resoluciones de la Contraloría, 2 resoluciones de la Contraloría de destitución del prefecto de Pastaza? Y usted sabía porque su esposa trabaja en la Contraloría, señor Tello. Y no significa nada, no estoy diciendo nada. Pero aquí, en el pasado, los legisladores provinciales eran parte de estas estructuras donde pactaban con el Ejecutivo, ¿sí? Pactaban con el Ejecutivo, ¿qué? Nombrar gobernadores, nombrar carguitos en las Contralorías, en las direcciones provinciales de la Contraloría, puestitos en el SECOF, para manejar la construcción de obras civiles, hospitales, etcétera, etcétera. Esto se acabó. Yo aquí no vengo a polemizar con nadie, yo vengo a decir con hechos. Lo que hice como periodista lo voy a hacer un poquito más desde la Comisión de Fiscalización. Una cosa adicional, entonces, lo que María Laura ha dicho, tomando en consideración lo que dice el señor asambleísta Tello, esta estructura que ha funcionado se ve para liquidar, y la mayor preocupación es esta, el presidente ¿puede ordenar, Fernando, esta liquidación? Yo destaco muchísimo lo que acaba de decir María Laura, ¿sí? Y me hace pensar en el hilo y en la letra fina de lo que significa un decreto que prácticamente ordena, a un decreto que puede recomendar a los socios, accionistas y al directorio. A los que deben tomar la decisión. Sí, yo creo que eso es muy bueno. Destaco eso, María Laura, lo vamos a procesar hoy en el Parlamento, en la Asamblea, para en el proceso de investigación que estamos desarrollando, también poder entender los alcances de un decreto o cuál es el camino que hay que transitar para llegar a un puerto feliz. Incluso, claro, saber qué están pensando en la superintendencia de compañías, que difícil es entender o buscar, a más de la señora que ya se fue, a la actual, que a veces alguien, y habrá superintendente de compañías. Las ventas de las facturas dan cuenta de que no ha habido todavía superintendente de compañías. Esas negociaciones. Y voy a tener que ponerme la mascarilla y retirarme porque tengo una reunión. Y 1000 perdones al exlegislador Tello, a María Laura, contigo tenemos un café que me debes desde hace rato y un abrazo. Y ahí vale la pena entonces. Yo gracias, Fernando, por acompañarnos. Queda pendiente algunas otras cosas de la comisión. María Laura, estas cosas que hemos visto, pero estas preocupaciones que además me parecen válidas. Yo decía ayer el tema del decreto, no se puede pasar la página. El asambleísta Tello dice, logramos, por ejemplo, en el seguro de desgravamen que no se contrate, pero se pudo haber judicializado a más de no contratar algo de eso. El superintendente de compañías tendrá algo que contarnos sobre esto, María Laura. Es evidente que hay un problema muy serio de supervisión financiera en este caso. Lo mínimo que se puede pensar de la super de compañías es que ha habido omisión en el cumplimiento de sus obligaciones de supervisión de las compañías de seguro y específicamente de Seguro Sucre. El mero hecho de que el presidente de la República deba disponer la liquidación voluntaria de la compañía muestra que no ha habido las acciones que se hubieran esperado
de la superintendencia, del supervisor, en el sentido que lo lógico era que si había tantas irregularidades en este caso, debieron haber ordenado hace bastante tiempo una liquidación forzosa de la compañía de seguros y cumplir todos los pasos que señala la ley, incluyendo el análisis correcto, la sustentación apropiada de por qué ordena esa liquidación forzosa. En otras palabras, si hubiera habido una liquidación forzosa para sustentar la liquidación forzosa, la superintendencia de compañías debió haber hecho todo este trabajo de investigación forénsica, de saber qué pasaba, de irle haciendo seguimiento a lo largo del tiempo para saber qué es lo que estaba pasando ahí. En este momento todos sabemos que hay montones de irregularidades, pero no existen documentos precisos, concretos respecto a por qué esta compañía, este vehículo estaba haciendo todas estas irregularidades a la vista y paciencia de todas las autoridades públicas sin que nadie haga nada. Al ordenarse una liquidación voluntaria, como es lo que se propone ahorita, porque la CFN al tomar la decisión, el directorio lo único que puede hacer es ordenar la liquidación voluntaria, se van a saltar estos pasos previos que sustentan la liquidación. Pero María Laura, el señor presidente, sí. Cuando habla de liquidación ordenada, deben ampliar y exigir que se haga esta liquidación, esta auditoría forénsica, al menos, porque estamos hablando de algo que le interesa al público y deben rendir cuentas, debe hacerse el escrutinio apropiado, eventualmente deben determinarse las responsabilidades civiles, administrativas, penales, y eventualmente si ha habido desvíos de recursos, deben iniciarse también las acciones de recuperación. O sea, claro, si hablamos de una liquidación ordenada, todos esos pasos deben cumplirse. Y eso debería estar en el decreto, y el señor presidente lo que nos ha dicho es que él ha ordenado por todo lo que ve, que ha sido un foco, pero me preocupa también que dice, yo no he nombrado porque no quiero contaminarme, no he nombrado, entonces les deje en manos de los que han estado haciendo las cosas, pues María Laura. Así es. A mí me preocupa el rol de la misma Corporación Financiera Nacional. O sea, estamos viendo que la corporación se ha hecho cargo y ha manejado muchos de los negocios públicos y privados a través de estas subsidiarias, que el único que tenía acceso a esa información es obviamente el accionista, en otras palabras, la Corporación Financiera Nacional. Entonces, yo creo que hay un problema de rendición de cuentas, no solo lo que pasó sobre Seguro Sucre, sino las razones por las que el accionista le ha dejado a Seguro Sucre hacerlo. Hay que tener presente que el caso de Val Pacífico, que hoy también está intervenido, es otra subsidiaria también de la Corporación Financiera Nacional. Igual, claro, ahí las casas de valores que se han prestado para lo que le pasó a Lispol, o para lo que le está pasando a Lispol, para otras últimas negociaciones en donde la superintendencia de compañías no dice nada, y las casas de valores estas que están negociando facturas. Y ahí viene la parte de Seguro Sucre también con inversiones de lo que ha producido, en dónde están esas inversiones que están, o sea, como que hace falta. Claro, señor asambleísta, ex asambleísta Tello, usted decía, nosotros logramos con esta investigación frenar ese negocio, pero no se judicializó, no se buscó, ya después de descubierto esto que estaba pasando, no había la inquietud. Y yo sé que a veces es difícil con estas mayorías, pero como dice Fernando Villavicencio, aunque sea individualmente, dejar sentado para que alguien después pueda seguir la pista, asambleísta Tello, ex asambleísta. Bueno, el caso que nosotros investigamos no fue el único que lo realizó la Asamblea Nacional. Existieron algunas otras investigaciones en la propia Comisión de Fiscalización al respecto de los incumplimientos de Seguro Sucre, por ejemplo, con el pago a exmilitares, el pago a TAME, sí, que no se lo hizo de manera completa, el pago a determinadas instituciones de Manaví, efectivamente por el tema del terremoto, y obviamente desde los organismos de control, en este caso, tanto la superintendencia de compañías como también la superintendencia de bancos, lamentablemente no existió la contribución necesaria como para poder profundizar en las investigaciones. De alguna manera, desde esas instituciones, yo creo que
fueron cómplices de lo que venía ocurriendo en Seguro Sucre, porque son esas las instituciones de control, las instituciones que debían de establecer en determinado momento no únicamente el tema de responsabilidades, sino también de poder prever, de poder impedir que determinadas acciones se realicen y de poder establecer todas las alertas necesarias para que no ocurran la serie de irregularidades que han venido ocurriendo. Tomemos en consideración además que existió desde el poder, desde el Ejecutivo, la plena intencionalidad de cubrir todas estas irregularidades que se produjeron en Seguro Sucre. No nos olvidemos la relación estrecha existente entre el expresidente de la República, Lenín Moreno, con el señor Diego Guzmán. Sí, que además tenía una relación de carácter familiar también con el expresidente del Consejo Directivo del IES, el señor Espinosa. Espinosa Guzmán, sí. Sí, entonces es obvio que desde el poder buscaron todos los mecanismos para tratar de impedir de que se establezcan responsabilidades en este ámbito. En todo caso, yo creo que ahora que tenemos otro gobierno, tenemos diferente composición política en la Asamblea Nacional, lejos de vanidades, lejos del yo, ojalá realmente se puedan establecer las responsabilidades de quienes han tenido graves hechos en lo que tiene que ver a Seguro Sucre, que son públicos además, porque la justicia norteamericana ha investigado. El tema es que en la justicia norteamericana se investiga, incluso se juzga, se determina, es que acá, ex asambleísta Tello, acá no tenemos esa, no digamos acuciosidad, sino que acá no hay resultados de esas investigaciones. Por eso le decía, la investigación que ustedes realizaron no se judicializó en virtud, en último de los casos, por tentativa de delito. No los llegamos a judicializar. Obviamente no contamos con la documentación de sustento, especialmente desde la Superintendencia de Compañías, y no llegamos a judicializar. Pero aquí yo quiero destacar algo importante, que la Fiscalía cuenta con información desde los Estados Unidos. Sí, los Estados Unidos yo creo que han sido muy... sí. Ellos han respondido a los delitos que se han cometido allá. Efectivamente, pero esa información se ha hecho llegar al país y la tiene la Fiscalía. Y muchos de los actos que se están investigando en nuestro país tienen su origen precisamente en organismos internacionales y en los Estados Unidos. Ellos han sido generosos en entregar la información y obviamente yo creo que aquí ya corresponderá a la Fiscalía General del Estado emprender con todas las acciones que puedan establecer responsabilidades de ese tipo. Lo que nos dice y nos recuerda el ex asambleísta Raúl Tello tiene que ver con esto que declaraba el expresidente, ¿no? Esto decía: el presidente de la República no es solo jefe del poder ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano es poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder electoral, poder de transparencia y control social, superintendencias, procuraduría, contraloría, todo eso es Estado ecuatoriano. Y bueno, y el jefe ordenaba los sábados, y todos, sin excepción entonces, desde la comisión de archivo, ahora ya de fiscalización, cumplían lo que decía María Laura. ¿Qué hacer entonces frente a esa estructura reconocida y dicha por el propio expresidente para que ahora podamos descubrir y no solo liquidar algo y permitir que casas de valores, seguros, superintendentes de compañías, ex superintendentes de bancos, se vayan con el santo y la limosna? Estamos frente a una banda organizada, María Laura. El micrófono, por favor. El micrófono, María Laura.
Ya. Ahí Yo sí, creo que lo gracias. más grave de estas declaraciones del presidente de la República son justamente el desconocimiento de que en un Estado hay pesos y contrapesos. La institucionalidad hace la diferencia y la impunidad reina cuando esos pesos y contrapesos no funcionan. Entonces, para mí el mayor problema que tenemos en este caso y en otros es la falta de acción efectiva de las autoridades públicas, tanto las administrativas no judiciales como las judiciales, para tomar medidas que básicamente responsabilicen a los responsables y generen el precedente correcto para evitar que estos hechos se sigan repitiendo. ¿Por qué Seguro Sucre es un caso insignia? Porque resulta que en Seguro Sucre más escándalos de los que ha habido, más denuncias de las que ha habido, sin que haya habido ningún tipo de reacción desde la perspectiva del contrapeso que eran las autoridades de supervisión o las autoridades judiciales, o incluso eventualmente, como explica el señor Tello, de la misma asamblea, el control político, no llegaba a tener efectos de efectiva generación de esta detente. Significa, si yo estoy actuando como funcionario público, si yo estoy usando recursos públicos, si esta empresa está bajo control de una institución pública, tiene que haber ciertas normas a las que se sujeten las personas que se hacen cargo de esas empresas para evitar justamente que estos hechos se repitan. Entonces yo creo que de una u otra manera, esta manera de ver el presidente de la República del Estado como un todo, donde el presidente de la República era jefe de todo, era una manera de borrar estos contrapesos que eran justamente los que permiten que los estados funcionen apropiadamente, que permiten que no se eludan responsabilidades ni se abuse de recursos públicos y generan la confianza y la credibilidad en la gestión de ese gobierno. Yo tengo esperanzas de que en este nuevo gobierno no nos quedemos simplemente en la superficie. En otras palabras, en el caso del Seguro Sucre, no es suficiente ordenar la liquidación ordenada, es indispensable ordenar que esa liquidación no entierre al muerto sin autopsia, que se haga el análisis correcto y que se tomen las medidas, sea de castigo a quienes hayan abusado de estos vehículos especiales para cometer una serie de actividades irregulares, como se haga todas las gestiones necesarias para recuperar recursos públicos, porque estamos hablando aquí que la liquidación va a generar una serie de problemas con múltiples casos de empresas y que están pendientes y que no han sido pagadas. Estamos hablando que ni siquiera se tiene claro cuánto ha pagado Seguro Sucre, lo cual demuestra la otra teoría que tienen muchos de los expertos en el sector de seguros, de que muchos de sus reaseguros que la compañía tenía que contratar pueden haber sido también humo. Entonces, estamos hablando de un escenario donde hasta la contratación de reaseguros puede haber sido un mecanismo justamente para estas actividades irregulares. Entonces, no es posible que meramente se entierre y que quede los perjuicios económicos en contra de múltiples compañías públicas enterrados, y tampoco es posible que se entierre sin que se responsabilice a quienes hayan tenido participación directa o indirecta y se hayan incluso beneficiado, porque eso simplemente no genera el tipo de credibilidad, ¿no? Pensando mal, María Laura, alguien decía, si saben con quién iban a conversar para armar la mayoría en la asamblea y quién estaba en representación, era nada menos que un exgerente de la Corporación Financiera Nacional, tesorero de la campaña del señor Arauz, ¿no es cierto? Entonces, uno ve cómo la desesperación por cerrar los círculos puede tener una presión. Pero lo que tú acabas de decir frente a que este nuevo gobierno puede ser una gran intención esta de liquidar. Algunos estarán contentos, dirán, bueno, vamos a poder competir. Y eso es bueno, pero también decía el ex asambleísta Tello, es bueno en tanto y en cuanto se haga todo con transparencia. Y este decreto así nomás, no sé si te queda la percepción, pero no es transparente. Es incompleto, lo mínimo que se debe decir es que es incompleto. Y es eso así. Creo que... Sí, nos van a quedar pendientes algunos temas. Que yo creo que la especialización de María Laura nos sirve para guiar a la opinión pública. El tema de las cosas estas que todavía nos espantan de lo que pasa en el ISPOL, las cosas que sigue diciendo Mr. Cherres,
¿no es cierto? Entonces, eso queda pendiente. Ex asambleísta Raúl Tello, Raúl, muchas gracias por acompañarnos. Ojalá podamos ver a lo mejor un informe, es posible que usted lo tenga, con algunas cosas. Y María Laura, comprometerles entonces a seguir en el análisis para este tratamiento. Muchas gracias, María Laura, muchas gracias, Raúl. Gracias, Francisco. Buenos días. Un gusto saludarles. Y también gracias al asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización. Enseguida volvemos con un tema que es también de discusión, el tema petrolero. Ya regresamos. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Este es el microinformativo del momento. La estación de transferencia de transporte público será construida en una hectárea de terreno, diseñada con altos estándares ambientales.